Los cubanos arriesgan todo por entrar a Estados Unidos, mientras la dictadura acusa a Estados Unidos de incumplir acuerdo y fomentar la inmigración irregular. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El ministro de Exteriores de la dictadura, Bruno Rodríguez, aseguró que el embargo económico reforzado fomenta la migración insegura y desordenada, y acusó a Estados Unidos de incumplir el acuerdo de entregar 20.000 visas anuales a los cubanos, lo que a su juicio alienta la migración irregular hacia la isla. Estados Unidos incumple obligaciones de acuerdos migratorios bilaterales con Cuba, en especial el otorgamiento de 20.000 visas anuales para migrantes, aseguró el canciller cubano en Twitter. La ley de ajuste cubano de 1966 y el embargo económico reforzado también fomenta la migración insegura, irregular y desordenada, agregó el ministro. La declaración se produce en medio de un incremento de números de balseros que tratan de alcanzar las costas de Florida desde Cuba, que atraviesa su peor crisis económica en 3 décadas por serios problemas de escasez de alimentos y productos básicos. Según las autoridades estadounidenses, desde el 1 de octubre de 2020, la Guardia Costera ha interceptado en el mar a 323 cubanos, mientras que en todo el año fiscal de 2020 solo fueron 49. El gobierno cubano argumenta además que la suspensión del procesamiento y otorgamiento de visas de inmigrantes y de no inmigrantes en el consulado estadounidense de La Habana y el traslado de estos trámites a terceros países ha fomentado la salida ilegal. Estados Unidos redujo al mínimo la actividad y el personal de su embajada en La Habana y el desvío de los servicios consulares a terceros países después de que casi 30 diplomáticos estadounidenses sufrieran en el año 2017 unos misteriosos incidentes de salud conocidos como síndrome de La Habana. A raíz de ese cierre, los acuerdos bilaterales existentes para la concesión de visado y ciudadanos cubanos y el programa de reunificación se encuentran prácticamente paralizados, pero los cubanos arriesgan todo para entrar a Estados Unidos. Recientemente, 4 migrantes cubanos bajaron del barco de la Guardia Costera de Estados Unidos, parpadeando y luciendo aturdidos bajo el ardiente sol del Caribe. Arriesgaron sus vidas para cruzar el estrecho de Florida para ir a Estados Unidos, tan solo para ser detenidos en el mar y devueltos a Cuba. Un equipo de funcionarios de Cuba se reunió con los migrantes en un muelle desierto y en ruinas a unos 86 kilómetros del oeste de La Habana. Los migrantes salieron del barco con trajes plásticos y máscaras para evitar la propagación del coronavirus. Mientras los inmigrantes eran conducidos al centro de aislamiento, el buque de guardacostas abandonaba las aguas cubanas. Pronto, otro como este probablemente regresará con más aspirantes a inmigrantes. Estados Unidos y Cuba lidian con el mayor número de migrantes cubanos que salen desde la isla en barco desde 2017, cuando el entonces presidente Obama, en los últimos días de su presidencia, eliminó la política de pies mojados, pies secos, que permitía a los cubanos que llegaran a Estados Unidos quedarse en el país. El año fiscal 2021, la Guardia Costera de Estados Unidos informó la intercepción de casi 500 cubanos en el mar. Durante el mismo periodo, el sector de Miami de la patrulla fronteriza de Estados Unidos dijo que habían aprendido a 124 migrantes cubanos. Aunque el aumento es muy inferior a la crisis de los balseros de los años 90, cuando miles de cubanos se lanzaron a los mares, o al éxodo de Mariel, todavía son más los cubanos que intentan ahora el peligroso viaje a través del estrecho de Florida. La economía de la isla, gobernada por los comunistas, se ha visto afectada por un modelo económico fracasado, incompetencia total de los gobernantes, una pandemia en aumento y el aumento de las sanciones impuestas por Estados Unidos. El aumento de la migración ilegal también se produce en un momento en que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba están en un punto más bajo que años anteriores. El gobierno de Donald Trump promulgó algunas medidas económicas más duras contra Cuba en la última década, y hasta ahora la administración de Joe Biden no parece dispuesta a levantarlas. A pesar del retroceso en las relaciones, la Guardia Costera de Estados Unidos y la Guardia de Fronteras mantienen una cooperación que es estable y funcional, dijo Joandri Castro Fernández, un mayor de la Guardia de Fronteras de Cuba que participó en la entrega de los migrantes. Muchos cubanos intentan hacer el viaje de 145 kilómetros
en embarcaciones frágiles. Realmente no cumplen con las normas de navegación, dijo Castro, ponen en riesgo la vida de las personas, llevan demasiada gente a bordo. También lo hacen con lanchas rápidas y también las sobrecargan para ganar más dinero. Funcionarios de Estados Unidos y Cuba afirman que estas personas cobran $10,000 por personas para sacar a los migrantes cubanos de la isla en lanchas rápidas abarrotadas. Los que no tienen familiares en Florida para pagar la exorbitante tarifa a veces venden todo lo que poseen. Han empezado a aparecer anuncios en internet en Cuba ofreciendo casas con todo adentro, mientras los cubanos se enfrentan a meses de encierro, a las largas colas para poder conseguir algo de comida, a la prácticamente inexistencia del turismo y al recorte de las remesas familiares procedentes desde Estados Unidos. Muchos han decidido que simplemente ya no tienen nada que perder. En el mes de junio, 4 migrantes cubanos a bordo de una balsa fueron rescatados por pescadores mexicanos tras 9 días en el mar, cuando las corrientes marinas los alejaron de Estados Unidos hasta la península de Yucatán. En mayo, la Guardia Costera de Estados Unidos recuperó a 8 cubanos del agua después de que su embarcación se volcara. Después de buscar por aire y mar en el área de aproximadamente 22.900 kilómetros cuadrados durante más de 123 horas, la Guardia Costera suspendió la búsqueda de otras 10 personas desaparecidas que nunca fueron encontradas. En abril, los guardacostas encontraron a 2 cubanos en el estrecho de Florida que intentaban llegar a Estados Unidos a bordo de 3 tablas de padel que habían amarrado juntas. En marzo, al menos 5 cubanos murieron después de que la embarcación de un presunto contrabandista transportaba cerca de 20 personas y volcaran al salir de la isla. En 2017, la Embajada de Estados Unidos en La Habana suspendió los servicios de visados en Cuba tras una serie de incidentes sanitarios con los que se vieron implicados los diplomáticos estadounidenses. Ahora los cubanos tienen que viajar a otros países para poder solicitar un visado para visitar o emigrar a Estados Unidos. A raíz de la pandemia, solicitar un visado para Estados Unidos se convirtió en una odisea aún mayor después de que Cuba redujera los vuelos internacionales y muchos países de la región entraran en cuarentena. El gobierno de Joe Biden ha revisado los cambios realizados en la política hacia Cuba por el expresidente Donald Trump, pero también ha dicho que mejorar las relaciones con La Habana no es una prioridad inmediata. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.